María Ángeles Corvino, nutricionista, ya la nutricionista de Nuevo Paradigma, oficial. ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Claudia, ¿cómo andas? Muy bien, subsanado, mirá qué término estoy empleando, me gustan las palabras largas. Bien. Subsanado el tema del mate, que lo hemos arreglado. Vamos a charlar un poquito de lo que es nutrición, algún tema que tenga, que también voy avisando que todas las charlas, los primeros 10 minutos de los terapeutas que están viendo acá, se van a grabar todos y se suben los audios. Entonces uno después puede reescucharlo o si alguien no lo escuchó ese día, puede tener la oportunidad volver de hacerlo. A escucharlo. Buenísimo. Bárbaro. ¿Qué tema ponemos? Mira, Claudio, seguimos un poco con el tema de la oxidación y de los antioxidantes, porque bueno, habíamos hecho un poco un resumen de lo que era el concepto, de lo que pasaba en el cuerpo con todo este estrés oxidativo, y ahora vamos a abocarnos bien a lo que son los alimentos y cómo hacemos nosotros desde la alimentación en sí, desde la calidad alimentaria y desde también este otro mundo que son los nutracéuticos, donde vamos descubriendo o redescubriendo algunos alimentos o especias o hierbas que también actúan con toda esta situación y tienen una función en el organismo y lo podemos usar tranquilamente, incluso para hacer la parte terapéutica. Es decir, porque muchos de estos nutracéuticos que son antioxidantes también se ha visto que son anticancerígenos o tienen una función como un fármaco de cuando haces una quimioterapia, por ejemplo, ante determinados cánceres, o por ejemplo, se han estudiado cáncer de mama, cáncer de colon, cáncer de próstata. Hay puntuales cánceres que también se pueden tratar desde estos nutracéuticos y la verdad que tienen una bondad y un beneficio para el cuerpo que está bueno tenerlos en cuenta. Así que anticancerígeno, además, ser antioxidante, anticancerígeno. Los buscábamos. Doble función. Sí, muchas, ¿no? Porque bueno, también son completos en proteínas, también son como complementos de la alimentación habitual, que se pueden utilizar para este grupo, por ejemplo, vulnerable, como hablábamos de los adolescentes, o en alguna situación carencial, por ejemplo, en el caso de la cúrcuma que vamos a hablar hoy, es una muy buena fuente de proteínas y de hierro, ¿no es cierto? Entonces también ahí tenemos poblaciones vulnerables a las que podemos tratar, no solamente prevenir, sino que tratar alguna sintomatología o alguna enfermedad. Vulnerable, vos decías, grupo de riesgo, grupo, por ejemplo, carenciado económicamente, ¿a qué te estás refiriendo? No, yo hablo de grupos vulnerables en cuanto a la salud. Ahí está. Cuando nosotros tenemos una situación de carencia de algún mineral o situación de carencia energética o proteica, es una población de riesgo y vulnerable. Cuando tenemos un acelere en el crecimiento o una mayor demanda de nutrientes o de energía donde necesitamos incorporar o ingerir más de determinados nutrientes, también es un grupo vulnerable y de riesgo. Y incluso, bueno, también se suma a esto las enfermedades ya instauradas, ¿no? Una enfermedad que ya tiene, que puede ser crónica o puede ser degenerativa, ¿sí? Como pasa con el tema de la oxidación, cuando nosotros la prolongamos en el tiempo, estas células que están dañadas van a generar una situación, puede ser metabólica o de una enfermedad degenerativa que se va degenerando. Entonces esto también lo podemos tratar con nutracéuticos, ¿sí? Bien. Entonces, para hablar puntualmente de la alimentación habitual, nosotros tenemos que pensar en tener en cuenta estos antioxidantes que están presentes en los alimentos que consumimos cotidianamente. Primero vamos a hacer hincapié en estos alimentos y después los nutracéuticos puntualmente, que yo voy a ir trayendo en cada micro uno para ir desarrollándolo. Bien. Hoy vamos a hablar de la cúrcuma. Me encanta, yo soy medio fanático de la cúrcuma. ¿Sí? ¿Te gusta la cúrcuma? Sí, lo que pasa es que me parece que cuando te escucho a vos voy a reducir un poquito, porque yo le meto todo cúrcuma. Ajá. No, en realidad en India, hace 2500 años atrás, se usaba en una gran ingesta, en una gran incorporación, no solamente en un guiso como lo hacemos hoy o en una cocción, sino que de manera medicinal. Es una especie de la India. Es de la India, después pasó por China,
bueno, los chinos hicieron también un ritual en torno a este nutracéutico, pero es muy noble y tiene muchísimas propiedades. Pero bueno, hablando de la alimentación, entonces, en general, vamos a tener en cuenta alimentos que tengan carotenos, carotenoides, ¿sí? Y acá, por ejemplo, vamos a hablar de la zanahoria, de la calabaza, todo lo que tenga pigmentación, todas las verduras y las hortalizas que tengan pigmentación amarilla, anaranjada, roja o verde muy fuerte. Por ejemplo, la espinaca, el brócoli, el tomate va a tener otro tipo de carotenoide que se llama licopeno. ¿Sí? Son todas ahí palabritas que a lo mejor las vamos teniendo en cuenta en el momento de elegir una fruta o una verdura. Entonces ya sabemos que todos los días tenemos que tener una verdura o una hortaliza de un color intenso. Esto nos va a dar el carotenoide. Este carotenoide nos va a prevenir la oxidación, por ejemplo. Después tenemos el grupo de los fenólicos, los compuestos fenólicos, y acá tenemos el matecito que nosotros nos estamos tomando ahora, nos va a dar un compuesto fenólico que nos va a prevenir la oxidación, nos va a antioxidar, nos va a compensar este estrés del cuerpo. Después tenemos otras infusiones, el té, el cacao, puede ser también la manzana, la uva. Muchas personas hacen en situaciones depurativas o en situaciones, por ejemplo, en donde tienen que depurar o desintoxicar el cuerpo, usan la manzana o la uva, ¿sí? Estas frutas tienen un montón de compuestos, pero sobre todo estos fenólicos que nos van a desintoxicar y nos van a reforzar el sistema inmunológico. Eso nos permite, es decir, nos antioxidan, nos refuerzan el sistema inmune y nos permiten hacer una desintoxicación, por ejemplo. Son muy nobles. ¿Sí? Después, por eso hablábamos del vino. Claro. En un momento. Claro. El vino tiene estos fenólicos que también nos van a antioxidar. Un vino bueno. Un vino bueno. Sí, es por ahí concentrado, más añejo, mejor. ¿Sí? Bien. Y después también tenemos los cítricos, el pescado para los que comen carne, o el huevo, ¿sí? Algunos cereales y el ajo. Pero sobre todo, vos fíjate que están dentro del reino vegetal. Tenemos los cereales, las verduras, ciertas verduras y ciertas frutas que nos van a aportar la mayor concentración de estos compuestos, ¿sí? Y después está las vitaminas, el grupo de las vitaminas que nos antioxidan, que son la vitamina C, que ya sabemos que están en los cítricos, ¿sí? En algunas verduras también de color fuerte. Tenemos la vitamina A y la vitamina D, que podemos tener algunos productos de origen animal, o por ejemplo los lácteos vienen fortificados o adicionados con vitamina D, que no es lo mejor. Pero lo que más nos aporta la vitamina D, que lo hace el cuerpo, la fabrica el cuerpo, es con la luz solar. ¿Sí? Entonces ahí nos antioxidamos también. Seguimos en Nuevo Paradigma hasta las 20 horas, compartiendo acá con María Ángeles Corvino. ¿Cómo te va, María Ángeles? Buenas tardes, gracias por estar acá. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Claudio, gracias a vos. Vamos a tomar un tema que tiene relación con lo que estuvimos charlando en este fin de semana con otros terapeutas, pero desde el punto de vista de la emoción, ¿no? En tu caso, desde la nutrición, que significa un estrés oxidativo, así es la palabra, ¿no? Exactamente, así es. Estrés oxidativo como un título general. En realidad, el micro de la semana pasada, nosotros habíamos empezado a hablar un poquito de adolescencia, y cuando tocábamos algunos temas referidos a lo carencial y a los hábitos en general, no solamente nutricionales, nos encontramos con que hay un punto de inflexión en donde se relaciona un poco los malos hábitos que venimos teniendo todos, en todas las etapas biológicas, no solamente la adolescencia, las carencias nutricionales muchas veces, y encima relacionado con una etapa biológica como es la adolescencia, donde tenemos un acelere en el crecimiento, donde tenemos una activación metabólica un poco más importante.
se genera más este tipo de oxidaciones o radicales libres dentro del cuerpo, dentro del organismo, que bueno, nos predisponen a tener ciertas enfermedades que, sumado, bueno, a esta etapa biológica, son como más frecuentes, ¿no? Pueden afectar incluso mucho más que en otra etapa, ¿no? En donde no hay ese acelere del crecimiento, donde no hay esa activación metabólica. Es decir, que es una etapa media clave, digamos, para que se produzca. Es una etapa... Puede ser significativa para más adelante, ¿no? Muy significativa, muy significativa. La adolescencia es una crisis no solamente desde lo emocional, desde lo hormonal, sino que, bueno, todo lo que tiene que ver con las influencias sociales o del grupo social al que pertenecemos, nos pueden dar una pauta de nuestro comportamiento, de los comportamientos de los chicos, de los adolescentes, que pueden ser nocivas en muchos casos, o bueno, pueden estar un poco más atenuadas por distintos hábitos. Dentro de esos, los nutricionales, por supuesto, que van a afectar de una manera positiva o negativa. Como ocurre este estrés oxidativo en el cuerpo, que en realidad nos ocurre a todos, ¿no? Yo lo tomo desde esta etapa porque, bueno, es una etapa más vulnerable, ¿sí? Y donde puede afectar directamente este proceso metabólico. Pero lo que ocurre en realidad, que nos ocurre a todos, es que comienza a haber un exceso de trabajo de la célula, propio del metabolismo de esa célula, en donde, bueno, capta nutrientes, genera otros para el funcionamiento según en dónde esté situada esa célula o la función que tenga esa célula. Entonces comienza a haber un desbalance. Esos productos del metabolismo de la célula comienzan a estar en exceso. Son radicales, se llaman radicales libres. Son especies reactivas de oxígeno propios, ya te digo, del metabolismo de la célula, que en determinadas cantidades o en desbalance lesionan a esa célula o lesionan al tejido en general. Por ejemplo, puede ser un tejido vascular, ¿sí? Entonces comienzan un proceso nocivo, un proceso de lesión. Cuando esto se prolonga en el tiempo, o cuando ya estos radicales libres empiezan a estar en un desequilibrio tal que no lo podemos contrarrestar con otras sustancias antioxidantes, es donde aparecen síntomas o aparecen incluso enfermedades que son degenerativas. Es decir, el aumento de estos radicales libres con el tiempo están asociadas a enfermedades degenerativas, neurológicas degenerativas, metabólicas degenerativas como es la diabetes, ¿sí? Cardiomiopatías, vasculares, en fin. A ver, en un punto la producción intrínseca de estos radicales libres, la producción que genera nuestro propio organismo, no es del todo deleteria. Es decir, se producen también porque andan buscando, son reactivos, están en actividad y entonces andan buscando desactivar otras células que pueden ser bacterias o virus, ¿sí? Es decir, no por nada lo produce el cuerpo, no es que es solamente un desecho metabólico, sino que tiene una función. Esa producción intrínseca lo que va a hacer es inactivar o neutralizar determinadas bacterias y virus para protegernos a nosotros, al cuerpo, al organismo. Y son parte de las defensas también. Pero lo que se está viendo, que por, bueno, muchas causas, no solamente nutricionales, sino de los hábitos en general, es que hay un aumento y hay un desequilibrio y están en excesiva producción. Entonces se relaciona muchísimo con factores externos. Es decir, vemos que, por ejemplo, el fumar genera aumento de la oxidación,
Tener una alimentación ácida genera un aumento de la oxidación. La atmósfera contaminada, todo lo que respiramos, genera aumento de la oxidación. Y también lo que comemos. Es decir, la ingesta de grasas hidrogenadas. Por ejemplo, margarina. El metabolismo de este producto alimenticio termina en el aceite hidrogenado. Ese aceite hidrogenado es el que genera en su metabolismo más aumento de los radicales libres. Las grasas trans, ¿sí? Los pesticidas, los herbicidas, algunos antibióticos o xenoantibióticos se llaman, que están presentes en algunas frutas y verduras. Todo esto aumenta los radicales libres y pensemos en nuestra vida diaria cómo estamos expuestos permanentemente a este tipo de factores externos que nos predisponen a tener una mayor oxidación. Es decir que hasta ahora, a ver si, profe, voy entendiendo lo que está diciendo. Vamos de a poco. Sí, los radicales libres, digamos, son genuinos, son algo natural en el organismo y sirven para tomar bacterias, virus, de alguna manera defender. No están porque sí nomás hay. Exactamente. Ahora, si yo le agrego un montón de productos tóxicos, o una vida tóxica, o un ambiente tóxico también, lo que hago es generar mayor cantidad de radicales libres y ahí empiezan los problemas. Exactamente. Ahí empieza la oxidación y eso es lo que vos le llamás el estrés oxidativo. El estrés oxidativo. Estrés, como la misma palabra lo dice, hay un desequilibrio. Claro. La célula se empieza a tener más lesiones que reparaciones de ese mismo sistema que se produce en oxidante, antioxidante, oxidante, antioxidante, que son reacciones químicas que ocurren adentro de la célula, para ir a lo más primitivo, a lo más chiquito, que es este obrero que trabaja permanentemente en el cuerpo para mantener una homeostasis, para mantener un equilibrio, las funcionalidades según esa célula, a qué órgano o a qué parte del cuerpo pertenece, para mantener una función y una homeostasis normal. Hay un permanente sistema de oxidación, antioxidación, oxidación, antioxidación. El estrés se produce cuando empieza a haber un desequilibrio por mayor aumento de estos radicales libres que oxidan y lesionan. Porque al oxidar se llama oxidación al proceso químico, pero lo que hace es lesionar. Lesiona la membrana de la célula, lesiona todos los componentes interiores de la célula que sirven para metabolizar. Y así altera la funcionalidad de esa célula. ¿Y ahí cómo lo notas externamente? Por ejemplo, en la piel, en el color de ojo. Empieza a haber un desequilibrio. A ver, hay estudios que indican que cuando tenemos el comienzo ya de una enfermedad degenerativa es porque hubo demasiado tiempo de estrés oxidativo previo. Es decir, que no de un día para otro, sino que viene un tiempo que te viene avisando. Y se puede revertir. Esto es algo que se revierte. ¿Aún llegando a un punto máximo también o no? Más o menos, depende de qué enfermedad estamos hablando. Pero desde el punto de vista nutricional y alimentario, lo podemos revertir. Podemos tener, digamos, estados depresivos también están ligados o se ve, se analiza dentro del cuerpo, que hay dentro de un montón de desórdenes hormonales, de neurotransmisores y demás, estrés oxidativo. Claro. Entonces, por ejemplo, cansancios, desganos, o alteración de algún tipo de función de algún órgano, lo que llamamos síntomas funcionales. ¿Viste? Cuando te dicen, no, esto es algo funcional, no es algo... No es un síntoma de enfermedad, sino que es un síntoma funcional. Bueno, todo esto puede estar traducido en un estrés oxidativo o estemos en comienzo de un estrés oxidativo. Claro. ¿Sí? Es decir, que todo esto desde el punto de vista de la nutrición se puede revertir. Se puede revertir. Suponete que no hablemos de enfermedades, hablemos de que todavía no llegó la enfermedad, que está a punto de llegar la enfermedad, ¿no? Que venís 4 o 5 años baqueteándolo, generando radicales libres, haciéndolo trabajar en negro, porque de alguna manera lo está haciendo trabajar en negro. No, radicales libres no lo dejás. Muy buena asociación. Claro, no dejás vacacionar, entonces se enojan
y te comen más cosas y te oxidan. Eso, ¿cómo puede revertirse de la nutrición? Nosotros desde la nutrición tenemos componentes o sustancias o nutrientes que van a ser antioxidantes. Ahí viene todo el boom de los antioxidantes. Que hay muchísimos, ¿verdad? Hay muchísimos, que pueden ser desde el lado nutracéutico, como veníamos hablando la semana pasada, que mi idea es eso, tirar algunos alimentos nuevos o productos complementarios a la alimentación nuevos que funcionan como nutracéuticos, y desde la alimentación en general, pero eligiendo determinados alimentos que tengan vitaminas, que tengan polifenoles, se llaman compuestos fenólicos en general, que tengan fibra, ahí es donde volvemos a recuperar a recordar la importancia de la fibra, y que tengan oligoelementos y lípidos que sean de buena calidad. Como poliinsaturados, monoinsaturados. ¿Sí? Y todo esto lo buscamos en ciertos alimentos, que son frutas y verduras orgánicos, sin pesticidas porque nos oxidan, son semillas, ¿sí? Y algunos cereales, no todos. Eso ayudaría para todo esto revertir ese proceso. Antioxida, que es lo que buscamos como protector, como fórmula protectora para contrarrestar este proceso de oxidación por todos los otros hábitos que tenemos en general. María Ángeles, última preguntita y después voy a un corte. Dale. Y después seguimos toda la hora. Dale. Pero digamos, este proceso que lleva durante un tiempo largo, ¿no? Oxidar. Cuando vos desoxidás, digamos, ¿es igualmente largo o es más breve? ¿Enseguida notás diferencia? Se puede notar diferencias, sí. Si revertimos el comportamiento, no te digo de un día para el otro, depende del daño también que haya, el nivel de daño, pero sí vemos incluso con estos nutracéuticos que son más concentrados y son fuente de antioxidantes, como que tenemos un efecto más potente y más eficiente de lo que es la antioxidación. Ahí está. Vamos a ir a un tema musical que Pablito ya lo tiene preparado y después seguimos con vos. Hasta las 18 horas compartiendo en esta cuestión del antioxidante. A ver cómo realmente, porque hay mucho verso también en todo esto, ¿no? De los antioxidantes, mucha venta. Vos lo está enfocando desde el punto de vista nutricional. Lo que significa. Exacto. Tema musical y volvemos, dale.